Y entonces, buenas tardes a todas, buenas noches. Em, Hoy día vamos a hablar sobre algunos aspectos del sistema de casas de Hoover. El sistema de casas de Hoover tiene hartas particularidades en relación a otros sistemas astrológicos, ¿no? Porque tenemos algunas especialidades en ese sentido que nos ayudan desde el punto de vista psicológico. Entonces, súper interesante la manera de cómo se trabaja con eso. Y para eso entonces tenemos a Patricia Ríos, nuestra compañera, que va a hacernos una presentación sobre el tema, no tan larga, más o menos, ¿no es cierto? Y luego podemos conversar. Se abren los micrófonos, entonces les voy a pedir que cierren sus micrófonos y si tienen alguna pregunta urgente la ponen en el chat. Y si es muy urgente, habrá que contestarla, ¿no? En el momento, e interrumpir a la presentadora. Pero idealmente sería que al final vayan anotando igual sus preguntas y al final de la presentación conversemos, ¿no? Y planteen sus preguntas, sus dudas, etcétera. Todo abierto. Patricia, todo suyo. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Me toca a mí esta vez presentar el segundo encuentro del segundo ciclo. El primer ciclo se llamaba ¿Qué es la psicología astrológica? Y tiene 5 videos, creo que, de distintos temas donde vamos presentando los 5 niveles de la mirada que tiene Hoover sobre la carta. Y ahora empezamos el segundo ciclo con la grieta cósmica, donde se habló en el mes pasado sobre los signos, o sea, sobre los planetas en frontera de signos, que estuvo muy entretenida y eso también lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Psicología Astrológica Chile. Y ahora este segundo ciclo le llamamos Pildoritas, donde vamos a tocar distintos temas de interés del método Hoover, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Mm, ¿Ven ahí? ¿Se ve? Ah, pero Sí, no está en la primera. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es la curva de intensidad de las casas astrológicas. Como decía Anita, Hoover dentro de sus investigaciones se dio cuenta de que hay una curva de intensidad, que no es lo mismo que un planeta esté en una casa al principio, al medio o al final. Entonces, bueno, antes de eso, antes de entrar al tema, quiero recordar un poco a grosso modo, porque esto ya se vio en los otros videos del primer ciclo, cuáles son los niveles de la carta natal. En la psicología astrológica se considera la carta natal o se ve o se observa la carta natal en 5 niveles, que va en este dibujo está desde el interior hacia el exterior. Lo más expuesto sería el quinto nivel, que son las casas. Entonces, acá está. Primer nivel, que es el círculo del centro, el que no es tocado por los aspectos, tiene que ver representa la esencia del ser humano, ¿no es cierto? Es la unión con el yo superior. Luego viene el segundo nivel, que son los aspectos, que son esas líneas que vemos que no cruzan el centro, pero las líneas de colores, y esas reflejan la cualidad interior y a través de ellas podemos encontrar la motivación vital del ser humano, del dueño de esta carta. Bueno, y estos aspectos los planetas se van uniendo con estos aspectos, y este sería el tercer nivel, que son nivel de los planetas, que se puede comparar como los órganos de función, ¿ya? A través de los planetas
simbolizan las energías que nos capacitan para hacer realidad esta motivación que traemos en los aspectos. Y el cuarto nivel, que serían los signos, simbolizan nuestra constitución, como quisiéramos expresarnos. Entonces le dan un patrón de comportamiento para expresar que los planetas toman para poder expresar esta motivación en el quinto nivel, que son las casas, ya que es el nivel más externo. Bueno, eso es a grosso modo cómo se observan los 5 niveles y como les contaba antes, también hay un video donde pueden ver eso con mayor detalle en nuestro canal de YouTube. Ahora el tema que quiero presentarles para que conversemos es la curva de intensidad. Eh, Huber observó que dentro de la carta natal, en realidad todos los niveles que les presenté anteriormente tienen una curva de intensidad o distintas intensidades. Desde los aspectos, donde podemos ver que hay aspectos con la línea más gruesa, que indican que son más intensos, otros más delgaditos, menos intensos y así. Entonces también a nivel aspectos tenemos que hay distintas intensidades. En el nivel signo también hay distintas intensidades dependiendo de dónde esté ubicado el planeta, en qué grado de signo está ubicado. También va indicando la fuerza de signo que va recibiendo el planeta. Y a nivel casas, también podemos ver esta intensidad que va a depender en qué lugar de la casa se encuentre el planeta, va a ser la fuerza o la facilidad que va a tener o no para funcionar en el entorno. Entonces tenemos que en el horóscopo en general, cuando lo vemos, aquí están las 12 casas, ¿no es cierto? También existe esta curva de intensidad. Podemos ver que en la zona, en el área de la vertical y de la horizontal, se encuentran las casas que le llaman zonas expansivas y entre ellas están las zonas contractivas, casas que son, por general son o sea, no por general, son las casas fijas, ¿ya? Que son zonas más contractivas. Entonces esto se puede ordenar em, como al inicio, ¿no es cierto? Acá, cerca del ascendente, esto es, son las zonas expansivas, que hablamos de una casa cardinal, la casa fija, que es más contractiva, y luego volvemos a una casa mutable. Entonces, el ordenamiento es así, casa cardinal, fija, mutable, cardinal, fija, mutable, hasta que damos la vuelta a todo el horóscopo. Em, en las zonas o casas expansivas, tenemos que hay mayor actividad y son casas que nos consumen mayor vitalidad, o sea, nos requieren más energía. Y en las casas contractivas son casas donde buscamos seguridad, más tranquilidad, donde logramos estabilizar. Esto funciona más o menos como que en las casas mutables, que viene antes de la casa cardinal, eh, aquí como que generamos las experiencias, ¿no es cierto? En lo cardinal está el hacer, en lo mutable está ya lo reflexivo de esto que hice, lo voy reflexionando y en las casas fijas es donde está la estabilidad, donde se consolida esta experiencia. Eso es en forma general. Pero esto mismo que vemos aquí reflejado en todo el horóscopo, podemos verlo dentro de cada una de las casas. Eso quiere decir que en casas cardinales también tiene distintas zonas dentro de ellas. Por ejemplo, al inicio tenemos una zona cardinal, pues tenemos una zona fija y le sigue una zona mutable. Y en las casas fijas también pasa lo mismo, también hay un área que es cardinal, otra fija y otra mutable.
Entonces, dentro de cada casa también existe esta curva de intensidad. Bueno, ahora los quiero invitar a imaginarnos, para entender más o menos este concepto, un terreno que tiene un patio delantero, ¿no es cierto? Una casa y un patio trasero. Entonces, cuando yo estoy en el patio delantero de la casa, soy vista por el entorno, ¿no es cierto? Puedo interactuar, puedo conversar con las personas que van pasando, me entero de las cosas que pasan. Cuando entro a la casa esto ya no es tan fácil porque ya no escucho bien lo que está pasando afuera, tampoco puedo ver bien lo que está pasando. Ahora, si me meto al sótano de la casa, ahí yo menos escucho y menos sé lo que está pasando afuera y tampoco me escuchan porque estoy en la zona más interna de la casa. Entonces, no escucho ni soy escuchada. Ahora, si salgo al patio trasero, también es una zona donde estoy más expuesta, pero no de la misma forma como si estuviera en el patio delantero, ¿no es cierto? Porque ahí fácilmente soy vista. En el patio trasero también soy vista, pero no con la misma facilidad. Y es un lugar donde también hay interacción con el entorno, donde, donde hay actividad. Y también lo curioso aquí es que también puedo conversar con la vecina, ¿no es cierto? Que está pegada a mi casa. Eh, Puedo curiosear qué están haciendo al lado, qué cosas nuevas trajeron, conversar, invitarlos, no sé. Algo así es lo que pasa en las casas, ¿ya? Em, Tenemos también una zona cardinal, ¿no es cierto? Acá, una zona fija y una zona mutable dentro de la casa. Em, Aquí hay unos conceptos que Huber desarrolló, que son estos dos puntitos que están dentro de la casa, que lo podemos ver en el Astronext, el PI y el PR. Hoover calcula esto, primero ve el tamaño de la casa, porque en la carta natal podemos ver que hay algunas cartas que tienen distintos tamaños de casa, unas más grandes, otras más chicas, y en otras cartas son más o menos parecidas. Entonces, al tamaño de la casa se le aplica la proporción áurea y con eso calcula el PI y el PR. Bueno, esto está matemáticamente mejor explicado en el libro Las casas de los Hoover, si es que quieren interiorizarse más en eso. Entonces, estos dos puntos, que el primer punto, por ejemplo, esta es la casa 10, ¿no es cierto?, que se inicia en el medio cielo. El primer punto es el PI, que se podría parecer como si yo estuviera en la puerta de la casa, como que si estuviera en ese portal de la casa. Entonces no estoy ni afuera ni adentro, puedo mirar hacia afuera y también miro hacia adentro de la casa. Y eso se le llama, es como un punto de equilibrio. No estoy demasiado extrovertida ni demasiado introvertida. Y también es un punto que indica el cambio de energía, ¿ya? Hasta aquí esta zona es la zona cardinal, ¿ya? Es una zona extrovertida. Luego, entre el PI y el PR es la zona fija, más introvertida, y este PR es asimilable a cuando estábamos en el sótano de la casa, ¿ya? Es el punto más interno de la casa donde yo, si me pongo en ese lugar, si el planeta está en ese lugar, no es visto y tampoco puede expresarse porque no lo escuchan. Es como que estuviera guardado en el sótano, como que lo escondieron en el sótano. Entonces, nadie sabe que está. Em, Alrededor del PR se forma un área, más o menos de 2 grados hacia adelante y hacia atrás de este punto de PR. Y esa sería la zona del PR. Entonces, cuando un planeta cae o está ubicado en esa área,
decimos que está influenciado por el PR. Entonces es un planeta que no está estimulado por la casa. Pasadito esta área del PR está la zona mutable, que es la que está a continuación. Ahí está, no veía el cursor. Y la zona mutable llega hasta la siguiente cúspide de la siguiente casa, ¿no es cierto? Y esto es lo comparable al patio trasero de la casa, donde yo también estoy expuesta, pero de una manera diferente, ¿ya? Eh, bueno, aquí les pinté un poco los colores con lo cardinal. Esta zona entre el PI y el PR es lo fijo, y entre el PR y la siguiente cúspide es lo mutable. Bueno, y recordarles lo que significa cardinal, fija o mutable también, porque esto también lo hemos visto en otros encuentros. Lo cardinal tiene que ver con la acción, ¿no es cierto? Con la voluntad, con el rendimiento, entonces es una zona de mucha acción. Y la zona fija es más pasiva, es una zona más introvertida. Lo fijo busca la seguridad, la estabilidad, y la zona mutable es un lugar donde quiero entender cómo funciona el otro, el mundo, hago conexiones. Esa es la motivación de lo mutable, ¿ya? Es curioso em, y hace conexiones, crea contactos, ¿ya? Bueno, así como se divide la casa, dentro de la casa, en cardinal fijo mutable, también podemos hablar de zonas de energía, ¿no es cierto? Donde la primera parte, lo cardinal, es una zona fuerte, eh, desde pasadito el PI hasta pasadito un poco el PR, es una zona débil de la casa, y luego está la zona que abarca un pedacito de lo mutable, em, perdón, lo mutable y un pedacito de esta zona, donde el PR también aquí es una zona mutable, donde la energía vuelve a ser fuerte, pero como les contaba, de una forma diferente, hasta la siguiente cúspide, ¿no es cierto? Entonces, aquí también les quiero dar un ejemplo sobre imaginándonos cuando subimos una montaña. O, mejor dicho, cuando alguien sube una montaña para los que nunca hemos subido una montaña. Si estamos en la cúspide de la montaña, eh, imaginemos que ya llegamos a la montaña, estamos en la cúspide. Esto corresponde a la cúspide de una casa. En esa zona yo soy vista, estoy expuesta, entonces estoy influenciada por la casa, se podría decir, un planeta ahí. Em, es un lugar donde yo puedo accionar, actuar, donde soy motivada también, y es un lugar donde le es fácil actuar. Luego voy bajando la montaña, como en la imagen de acá, y también corresponde a la misma zona de fuerza de casa. Entiéndase fuerza como la facilidad que tiene el planeta para actuar o no en la casa, ¿ya? Y vemos que va en bajadita. Ay, y cuando uno va bajando, ahí no hay mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y le es fácil. Así mismo le pasa al planeta, le es fácil ir bajando. O sea, le es fácil estar en esos lugares, pero, pero es una intensidad. Entonces, a medida que va bajando, esta intensidad también va bajando, hasta que llega a la zona del PI, que es esta zona donde no está ni muy adentro ni muy afuera de la casa. Luego llega una zona de valle, que es la zona débil que le llamamos de la casa. Y es una zona de aquí, que va pasadito el PI hasta pasadito el PR, esta zona así. Y en el valle yo no estoy tan expuesta, o sea, de hecho no estoy expuesta, ahí no me pueden ver y puedo caminar tranquilamente, ¿cierto? No, nadie me apura, es un lugar más quieto.
donde yo voy a mi ritmo, y luego me voy acercando a una siguiente montaña, que sería la zona mutable, donde saliendo del valle voy a volver a subir una montaña, ¿ya? Y voy subiendo lentamente. em, y a medida que voy subiendo, me voy exponiendo más, ¿no es cierto? Me van viendo más. Pero esta subida es distinta, esta zona que es expuesta ahí, es distinta a esta porque aquí venía de la cúspide y iba bajando, ¿no es cierto? Pero aquí voy subiendo, entonces me voy esforzando, voy gastando mi energía, quiero llegar luego, mm, hasta que llego a la siguiente cúspide, donde sería como iniciar este punto de acá, ¿no es cierto? A la siguiente cúspide de la siguiente casa. Mientras más cerca esté el planeta de esta siguiente cúspide, se dice que está en estrés porque estoy preocupada de los temas de la casa siguiente. Es como cuando yo les contaba de que estoy en el patio trasero y empiezo a copuchar lo que está haciendo la vecina, empiezo a curiosear lo que está haciendo la vecina y me estoy interesando por lo que está pasando en esa casa también, ¿ya? Entonces también se puede ver que la zona mutable es como... Espérame un cachito. Ya, mi perrita que quería salir. La zona mutable es como una preparación, como yo ya me empiezo a interesar por los temas de la siguiente casa, pero sigo en la casa que me corresponde, entonces como una preparación a la casa siguiente, ¿ya? De a poquito me está llegando esa energía de ese tema que está en la casa de al lado. Y aquí les puse un ejemplo. Obviamente no es un ejemplo, no existe una carta con tres soles, ¿no es cierto? Pero quise poner estos tres soles en los distintos lugares para que ejemplificar esto. Entonces, esta es la casa 10. El tema de la casa 10 tiene que ver con la autoridad, ¿no es cierto? Con ser un líder, dirigir grupos, tener un desarrollo personal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría cuando el sol, que si bien puede funcionar muy bien en esta casa, pero un sol en una cúspide está súper expuesto, ¿no es cierto? Entonces le es fácil, entre comillas, porque recuerden que estamos viendo solo una parte de toda la carta. No podemos sacar una interpretación general porque estamos viendo solo un nivel, que es el nivel casa. Pero el sol en esta casa, cercano a la cúspide, es visto y puede funcionar muy bien en la casa, porque desde cuando el sol ahí está expuesto, tiene que ver en que ha sido estimulado, sobre todo en la infancia, porque todo esto es el reflejo de cuando las casas nos moldean a nosotros, ¿no es cierto? La educación, y eso es en nuestra infancia, desde nuestra primera infancia hasta la juventud, 21 años, ¿no es cierto? Entonces, fue un sol que fue estimulado para poder ser un líder, le enseñaron esas capacidades o fue aprendiendo de esas capacidades en el entorno, entonces por eso le es fácil funcionar en esa zona. Ahora, si este sol está cercano al PR, en esta zona más débil, entonces diríamos que es un sol más tímido, ¿ya? Porque no fue estimulado en la infancia, entonces no sabe cómo, o cree que no sabe cómo comportarse o cómo desarrollar esa capacidad que le está pidiendo la casa, que es de ser una autoridad, de tener un liderazgo. Entonces, puede ser un sol que se frustre o que sea más tímido, que crea que no es capaz, que no es lo suyo, pero más que nada es porque es un sol que no fue estimulado y por lo tanto no se le enseñó.
por decirlo de alguna forma. No se le enseñó esas capacidades. Y después en la zona mutable, que aquí yo lo dibujé más tirado para la siguiente casa, eh, para mostrarles cómo funcionaría aquí un sol en estrés, ¿ya? Un sol que también está expuesto, también le es fácil influenciar, o sea, actuar en la casa, tener influenciar al entorno, también es fácil que lo influencien, igual como en la zona cardinal. Pero acá él está preocupado ya de la casa, de lo que está pasando en la casa 11, o sea, del tema de la casa 11. Entonces, en ese lugar, aparte de querer ser una autoridad, también está preocupado de formar grupos, de pertenecer a algún grupo que represente sus ideales, que piense igual que él, los temas que tiene que ver con la casa 11. Entonces, por eso se dice que es un planeta en estrés, porque en el fondo está preocupado de dos temas y quiere llegar luego a la casa siguiente, así como la escaladora que quería llegar luego a la cúspide de la montaña. Bueno, y aquí les puse mi carta, pedacitos de mi carta, porque para mí este tema fue súper importante cuando yo lo estudié, porque me respondió a muchas preguntas que yo tenía. Y una de ellas es por qué yo sufría tanto de estrés, de ansiedad, si bien muchos me dicen que no se me nota, pero sí yo las somatizaba mucho. Entonces, justamente al observar mis planetas, tengo a la Luna, que está en una zona cercana a la siguiente cúspide, al ascendente, en la zona mutable, ¿no es cierto? Pero en una zona que ya se puede decir que está en estrés. El Sol, que está en la casa 7, también la zona mutable y cercano a la cúspide de la casa 8. Y Saturno, que es el más estresado de todos, que está muy pegadito a la casa 6. Está en la casa 5, pero está muy pegadito a la casa 6. Entonces los tres planetas de la personalidad están en estrés y están en zonas extrovertidas de la casa. Entonces, ¿eso cómo se puede interpretar? O sea, como les digo, este es solo un pedazo. Hay otras cosas más para sacar la interpretación final, pero esto quiere decir que al estar expuesta al entorno desde pequeña, su- es como que aprendí a satisfacer las necesidades del entorno, lo que me pedía el entorno. Entonces, y también soy más influenciada por el entorno, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso está esta apertura, se puede decir, o disposición para satisfacer lo que el entorno está pidiendo. Y esto se va aprendiendo en la infancia, pero después cuando llega ya a la adultez, uno sigue comportándose de la misma manera y a veces el entorno no está pidiendo nada y uno actúa de la misma forma, ya como eh, estando disponible a las necesidades de las casas del entorno. Y quizás eso puede que sí sea real como puede que no. Puede que sea solamente un comportamiento aprendido y no me están pidiendo nada y yo igual estoy tratando de hacer todo, ¿ya? Y el otro planeta que les quería mostrar es mi Marte, que está en PR, muy pegadito al PR, o en PR, mejor dicho. Y mi Marte está en la casa 4. Bueno, otro tema que después podemos hablar en otro encuentro es también la fuerza de signo, ¿no es cierto? En lo anterior no les hablé de la fuerza de signo porque eso ya es un tema más largo, pero mi Marte en este caso es más o menos, tiene una energía media por signo, pero es débil por casa porque está en la zona, en el PR. Entonces podríamos decir que es un Marte frustrado. Quiere decir que desde pequeña no se le enseñó o no me enseñaron a defenderme, por ejemplo,
o, pero como sí tiene energía de signo, causa frustración porque queda la sensación de, pucha, ¿por qué no contesté? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué? Y genera esa sensación de debería haberlo hecho, una frustración. Bueno, los planetas cuando están en PR no están determinados a ser siempre así, ¿no es cierto? Porque una vez que uno ya los conoce y toma conciencia, puede autoeducarlos. Entonces puede ir poco a poco aprendiendo, por ejemplo, en mi caso, a cómo usar este Marte de buena manera, porque cuando uno a veces no conoce bien, puede usarlo de mala forma y no me resulte, no le resulta agradable al entorno, ¿ya? Entonces uno puede autoeducar a estos planetas que están en PR, y ir conociéndolos, aprendiéndolos, aprendiendo de ellos, cómo funcionan, y siempre teniendo en cuenta que no voy a recibir un feedback del entorno. Por eso que se dice que estos planetas son como para un desarrollo propio, para mí. Y bueno, y este Marte, lo curioso que me pasó a mí con este Marte, antes de yo estudiar todo esto, y ahora mirando hacia atrás, me di cuenta que podía haber pasado, haber funcionado en forma automática. Yo no tenía para mí, mi Marte no existía. O sea, yo no me sentía capaz de defenderme, por ejemplo. Pero cuando estuve en situaciones de emergencia, sobre todo ahora ya cuando fui mamá de dos niños, ahora que son lolos, pero en situaciones de emergencia ese Marte se me activaba y me aparecía una fuerza que no sé de dónde tenía. Yo, mm, que supuestamente no tenía, y, y aparecía. Por ejemplo, me pasó para el terremoto del 2015 o 2016, que hubo un terremoto en Coquimbo, y acá también se sintió fuerte. Nosotros vivíamos en esa época en el piso, en el octavo piso, y se empezó a mover todo, y ya yo dándole tranquilidad a los niños, pero quedamos encerrados, que la puerta se trancó, como que se descuadró. Y yo no sé cómo abrí esa puerta. Y los niños quedaban como, oh, tenemos una super mamá. Y yo la verdad es que si me preguntan cómo la abrí, no sé cómo la abrí. Pero yo ocupé mucha fuerza, una fuerza que supuestamente no tengo, y, y abrí esa puerta bueno, ahí está en la casa 4, ¿no es cierto? Por proteger a los niños, para calmarlos a ellos y sacarlos de ese lugar. Entonces, cuando entré a estudiar astrología, psicología astrológica, y vi ese Marte ahí y que estaba en PR, entendí todo también. Dije, ah, ahora entiendo por qué tenía esa sensación de no saber defenderme, pero se activó de una manera automática porque está en la zona de la casa que es la zona inconsciente. Entonces, en ese lugar, está cerca del medio cielo, ¿no es cierto? En ese lugar algunos planetas actúan de forma automática. Entonces ahí descubrí un Marte, una fuerza que no tenía y que ahora obviamente puedo empezar a cultivar de a poco, siempre entendiendo de que mi entorno igual me va a seguir viendo como una persona tranquila, pasiva, que no voy a tener, no peleadora, pero espero que se siga activando de esa forma y pueda seguir actuando con esa fuerza que no sabía que tenía. Bueno, ese es lo que les quería contar de mi experiencia con esta curva de intensidad dentro de las casas. Que para mí, como les contaba, pues, fue súper importante darme cuenta de eso, del lugar donde estaban, de saber que casi todos mis planetas estaban en un lugar de estrés de la casa, de sus casas. Y Y eso me dio muchas explicaciones, pues ahí dije, ahora entiendo todo.
Bueno, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Se entendió o no se entendió primero que nada? Sí, Pati, se entendió todo. Y súper bonita tu experiencia con respecto a la puerta y a sacar a Marte a terreno. Sí, sí. Pero Eh, ahí, por eso digo que se activa en forma inconsciente, porque yo no pensé, actué. No, no. Mm. Lo que encuentro súper interesante de esta metodología es que en relación a cuando tú vas haciendo consciente en tu propia carta lo que está pasando, o sea, le encuentras sentido a muchas cosas, sensaciones Sí, que estaban dormidas y como tú decías, que me gustó mucho que los PR, por ejemplo, que están más escondidos, pues como de alguna forma al conocerlos, en cada casa, en cada planeta, puedes como despertarlo de alguna ujú, forma. Entonces, ujú. quisiera saber si como que, si realmente estás viviendo desde que conociste más internamente tu carta o cómo ha sido como tu evolución como para llegar a eso. O sea, la tienes consciente, ¿se entiende un poco? Es como por ahí. Sí, ¿Mm? tomar conciencia de mi carta, sí. Sí, no, totalmente. Y es que es como cuando uno empieza a conocerse realmente, es como un autodescubrimiento. Y también son respuestas, po, de, funcionaba así por esto, entonces ya te puedes hacer cargo, ¿no es cierto? Cuando ya te das cuenta de que tienes un funcionamiento debido a ciertas causas, por ejemplo, en lo mío que mis planetas, la mayoría están en estrés, pero los planetas de la personalidad principalmente estaban en estrés. Entonces, al entender eso, yo puedo decir, ya, yo estoy muy expuesta al entorno, estoy como muy pendiente del entorno, de satisfacer, de estar ahí disponible. Entonces, ahora puedo darme cuenta para qué cosas realmente quiero hacer y no, y qué otras no hago. Ya, tomar ese tipo de decisiones, porque eso también a veces produce mucho estrés cuando uno quiere hacer todo, para satisfacer a todos. Eh, entonces, ahora puedo tomar más, como ya tomo conciencia de que el estrés viene por ahí, entonces puedo decidir realmente lo que quiero y lo que no quiero hacer. Y también a nivel de pensamiento, porque ahí también tú estás muy influenciado. Entonces, ¿cuál es mi verdadero pensamiento y cuál fue algo que adquirí de mi infancia, de mi familia, del entorno? Y entonces ahí uno se pregunta, ¿cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Quiero hacer realmente esto? ¿Para allá yo iba realmente? ¿O fue que seguí un patrón o seguí los consejos? Que obviamente los consejos también, pero cuando uno los adquiere sin reflexionarlos, sino por satisfacer, o más que satisfacer es complacer, a veces uno no se da cuenta que hace esas cosas. Entonces para mí realmente fue un aprendizaje. Primero lo que cuesta es reconocerlo, porque dice, uno se da cuenta de esto y dice, no, si yo no actúo así, yo no soy tan así. Entonces, claro, primero cuesta pasar, la primera etapa es reconocerlo, y una vez que ya uno lo reconoce, te puedes hacer cargo y empezar, esto es poco a poco. Y también como, te puedes tener más paciencia también, ¿no es cierto? Porque te das cuenta que es un aprendizaje, entonces tampoco te puede exigir a cambiar esto de la noche a la mañana, pues es con el tiempo. Pero sí, lo que yo creo que es interesante es que uno empieza a autoobservarse y al observarse ya te ves, te autopillas haciendo Ya. cosas y uno dice, espera, 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 espera. Y claro, ya puedes
como mirar desde afuera, desde otro lugar, para observarlo con mayor calma, a ver, ¿realmente quiero hacer esto? ¿O estoy siendo de nuevo presionada? ¿O yo creo que estoy siendo presionada por el entorno? ¿Es real eso o no? Entonces es como da pie a una reflexión y a tomar decisiones con más calma. Qué bonito. Mm. Hay un tema quizás ahí que me parece súper interesante a lo mejor de enfatizar de lo que dice Patricia, que me parece muy bonito que haya puesto justamente la experiencia de lo que significa, ¿no? Que yo creo que de alguna manera el objetivo es aprender a gestionarse a uno mismo, ¿no? Mm. Esa palabra la usamos mucho en clase, gestionar la personalidad, y que tiene que ver justamente con ese reconocimiento y que cuesta a veces porque son lugares que de alguna manera tienen que ver con nuestras vulnerabilidades, ¿no? Con nuestras Mm. debilidades como personalidad, ¿no? Mm. Em, y a mí se me ocurre, digamos, de lo que Patricia mostró, sobre todo de su carta, porque siempre cuando uno habla de la propia carta, fíjense que cambia la cosa porque hay una Mm. experiencia que es personal, ¿no? Y entonces cuando ella decía, por ejemplo, de que ella no se le nota lo estresada que está, o su estrés, y que ella somatiza. Y yo, claro, ella tiene a Saturno, que dijo que era el más fuerte, digamos, el más cercano a la Más cúspide. estresado, más Es el más estresado. estresado de todo, en la zona más cercana a la cúspide, de la casa 5. Es decir, ella lo único que quiere es ir a la casa 6. Y la casa 6 ahí está la somatización, digamos, ¿no? Claro, Y la hay una salud. cuestión que tiene que ver con que el más fuerte es el que primero reacciona. Mm. De todos los planetas, digamos, cuando miramos las casas, el planeta más fuerte por casa, que sería en este caso Saturno, es el primero en reaccionar frente a las situaciones de vida. Entonces, claro, ella somatiza. Le es Mm. más cómodo sacarlo por ahí. Además, así no se nota, ¿no? Y uno le puede echar la culpa a los bichos, a qué sé yo, a los granitos, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bien interesante eso. Y lo otro es que cuando miramos la carta es muy difícil verla por pedazos, ¿no? Y Mm. entonces, en este sentido, ella justo, por casualidad o no, o más bien no, pone a Marte en PR, porque justamente al combinar este estrés con un Marte en PR, es como que no le permitieron en la educación, porque los planetas que están en PR significa que de alguna manera no han sido estimulados por el entorno educador. Entonces, y también en lugar de decir no fueron estimulados, también podríamos decir fueron reprimidos. Por Mm. ejemplo, pudiera ser de que las niñas bonitas, digamos, no contestan fuerte, no son agresivas, pensando en Marte, ¿no? Mm. No tienen que ser suaves, etcétera. Entonces, eventualmente, particularmente porque el Marte que ella tiene no es débil por signo, no es súper fuerte, pero débil no tiene ni un poquitito de debilidad por signo, digamos, no, no podemos decir. Es decir, tiene una buena fuerza de signo. Y por lo tanto significa que ella, lo más probable es que de alguna manera haya querido expresar ese Marte. Mm. Y el entorno educador le haya dicho, te ves más bonita calladita, ¿no? Estamos hablando del matriarcado, estamos hablando de todas esas cosas. Mm. Más bonita calladita. Y entonces ella aprende a guardar para sí, nos dice, nos expresa eh, lo que ella quiere lograr, o lo que ella quiere expresar hacia afuera, ¿no? Porque Marte te reprime eso de alguna manera. Y Perdón, ¿en qué entonces, signo está tu Marte? ¿En qué signo estaba? No En me acuerdo. Géminis, en Géminis, aproximadamente 20 grados, más o menos, según lo que 22 yo, grados, a ver. ya, pero más o menos, porque No, yo lo vi ahí a en ver. el dibujo nomás.
A 20 grados, tiene razón. No sé, 20, no, espérate, a ver, mi ojo. 18, 18 grados Ah, de mejor Géminis. todavía, 18 grados. Es decir, Sí, 18 grados no con tiene nada 53 de minutos. debilidad, ¿no? Es bastante Mm, fuerte en verdad por signo. Entonces, si es fuerte por signo, lo más probable es que ella instintivamente, porque está en el segundo cuadrante, instintivamente va a querer expresar ese Marte. Pero mm, si está en una casa, en PR, significa que el entorno educador le dijo, calladita se ve mejor. Y entonces ella aprende eso. Y mm, es un aprendizaje que en cierta medida es inconsciente, pero queda en el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, claro. ella de alguna manera, bueno, todas, en realidad todos, incluyendo al Claudio, bienvenido, estando en PR vamos a sentir esa presión, de algún modo. Y no vamos a registrarla eventualmente como una presión. Simplemente es parte de la vida, ¿no? Mm, Entonces, cuando yo me doy cuenta de que puedo expresar mi Marte, que es lo que ella hace en esa supermamá que se convirtió, de repente se da cuenta de que tiene su fuerza, ¿no? Y entonces puede empezar a cultivarla. Y cultivarla de alguna manera yo creo que tiene que ver con que no tiene que pensar en los demás, sino que tiene que pensar en ella. Es una cosa muy rara con los planetas en PR en ese sentido, porque los mm, planetas en PR, cuando yo digo los cultivo, yo tengo que cultivarlos, porque no voy a recibir aplausos del entorno que me digan qué bonito como estás expresando tu arte. Pero cuando yo me doy cuenta que esa fuerza la tengo, es como empezar a cultivarla, comillas, comillas, por favor, en secreto. Es decir, yo sola, sin contarle al mundo, pero yo ahí estoy, me doy cuenta. eh, Quizás no voy a poder gritarle a la gente porque nunca lo aprendí, ¿no? mm, mm, Y qué bueno por lo demás, porque tiene de dulce de gracia, si se dan cuenta, ¿no? Pero mm, la uso la fuerza, canalizada, suavecita, pero ahí está. Y yo no sé, pero yo siento que desde que la conozco a la Patricia, yo le veo que va sacando su Marte cada vez más. No sé qué opinan alguna compañera que la conoce también, ¿no? Que va sacando su fuerza. Y yo creo que tiene que ver con eso. Que ujú. ver con ese reconocimiento y esa transformación, aunque pueda seguir aparentemente comportándose como siempre, ¿no? Eso me Claro, parece súper interesante sí. y No, y bonito. es bonito darse cuenta que, porque como yo les contaba, es una capacidad que uno cree que no tiene. Por ejemplo, yo sentía que no, mi, mi Marte no existía para mí. O sea, porque, como dice Anita, claro, a mí me enseñaron que no era bonito pelear. Ah, sí. eh, Pelear, no, o sea, si yo me ponía a discutir después de la adolescencia, por ejemplo, me iba mal. Entonces, eh, en ese sentido, claro, pues fui educada reprimiendo mi Marte, porque mi Marte sí salió en la adolescencia, sí salió, que es el periodo donde uno más está como más así, como salen cosas, ¿no es cierto? Porque está aprendiendo, autoconociéndose. Y claro, se me reprimió inmediatamente. Entonces, pero también esa sensación que yo tenía de no poder defenderme, que en realidad a mí me angustiaba. Yo sentía que si alguien me decía algo, yo no me iba a poder defender. O me pegaban, yo no iba a poder defenderme. Es una sensación de vulnerabilidad, de no ser capaz de defenderse. Y, y eso es lo que, esa sensación, después cuando veo que tengo un Marte que no es tan débil como yo pensaba, que fue educado de esa manera, entonces cambia la cosa. Y es bonito porque uno ya ahora se siente con más fuerza,
voy a estudiar ahora, ¿no? Taekwondo, no. Pero sé que puedo defenderme. Entonces eso, al entender, al comprender esa capacidad que uno creía que no tenía y la empieza a ver y a darle como un lugar dentro de uno, em, cambia todo, pues bonito, es bonito. Y siempre también hay que, como decía Anita, como cultivarlo, porque si uno no lo conoce bien o no lo desarrolla bien, también puedo meter la pata con eso. Mm. por- Porque como no se me enseñó a usarlo, a lo mejor creo que lo estoy haciendo bien de una manera y metí la pata. Entonces, lo bueno es que mi Marte es como azulito, entonces recibe aspectos azules, por eso le digo que es azulito. Entonces, no se me escapa tanto. O si se escapa, no se nota tanto. Sí. Yo quiero decir una cosita. Yo que Mm. conozco a la Patti hace tiempo también, yo creo que esa autoobservación que ella ha hecho y ese conocimiento que surgió de la carta, de saber qué es lo que tiene y cómo funciona, em, ha sido súper bueno y maravilloso y que en el fondo es el sentido de estudiar astrología, porque claro, uno siempre piensa que estudia para los demás, para hacer las cartas, para esto, para lo otro, pero no, al final el crecimiento es tan personal y ella en esta clase en la que nos está dando ha mostrado seguridad, ganas, está ahí vestida de rojo, mostrando su Marte ahí. Entonces yo la felicito, la verdad, porque es bonito ver cómo una amiga se ha ido desarrollando y ha ido creciendo a raíz de todo este estudio que es la carta, que uno piensa, la carta, pero es súper importante. La astrología en realidad nos da una herramienta súper poderosa para conocernos y para trabajar en cada uno de nosotros. Así Sí. que yo felicito a la Patti Ay, gracias. y sí, súper Gracias, Patti, te Sonia. salió súper bonito. No, totalmente de acuerdo. La carta mirada como bajo la mirada de psicología astrológica del método Hubble es una herramienta muy importante de autoconocimiento y también de diagnóstico. Entonces, Sí, Sí. súper. totalmente de acuerdo. No, y en particular el tema del sistema de casas, la manera como lo trabaja Hoover, yo lo encuentro realmente, no me canso de admirar la genialidad, digamos, de inventar esta cosa, ¿no? Del trabajo con de la psicología del comportamiento, un poco, ¿no? Sin quedarse pegado en eso, naturalmente, sino que usando ese aspecto para entender qué es lo que nos pasa en la cotidianidad. Mm, ¿Qué, eh, como bajando el cielo a la tierra, ¿no? mm, Y literalmente, ¿no? Es como esta cosa de poder ver aplicado en uno en forma tan directa. Yo creo que, no sé, a todos nos ha pasado los que hemos estudiado este método, eh, que ya hemos terminado con la base, porque después siempre uno puede seguir estudiando hasta el infinito. eh, Todo lo que ayuda en los procesos de autoconocimiento. mm, Y que luego ese proceso de autoconocimiento te permite poder trabajar de mejor manera con los demás. Es decir, que el subproducto es trabajar con los demás, pero que lo principal tiene que ver con ese proceso de autoconocimiento que haces durante todo el camino, ¿no? En la formación propiamente tal. Eso siempre me pareció fascinante. Bueno, a mí me pasó cuando yo lo estudié, ¿no? Por primera vez, cuando me encontré por primera vez con esto. Para mí fue extraordinario, fue
Un poco las cosas que dice Patricia yo las reconozco en términos, digamos, de mis propias debilidades, de cómo has ido gestionando tu vida y de repente te das cuenta de que estás mal. Lo que quiero decir es que el hecho de descubrir, por ejemplo, de que te esfuerzas en una dirección donde no tendrías que esforzarte, que tendrías que quedarte tranquila con eso. Y te fuerza, y que en el fondo tiene mucho que ver con lo que dijo Patricia, por eso me parece tan bonito, ¿no? Que es que sientes que el mundo te está pidiendo algo que eventualmente no te está pidiendo. O si te lo está pidiendo, es asunto de ellos, no tuyo, Ujú. ¿no? Es decir, y no te reconoces a ti, es decir, que tiene que ver con ese proceso de llegar a ser quien tú realmente eres. No lo que el mundo espera, crea de ti, etcétera, sino que lo que tú, naturalmente en ese proceso, tampoco se trata, digamos, de despreciar al entorno, porque eres parte de ese entorno también, ¿no? Pero cada vez ser más tú, ¿no? En ese espacio, en el medio, ¿no? Con las personas, etcétera. Mm. Entonces te dejas de esforzar por cuestiones y vas aprendiendo de que tienes talentos ocultos. Sí, Patricia Larose. Patricia. ¿Y cómo se hace entonces cuando, o sea, tú siempre dices la solución está en el signo? Sí, sí, Claro, pero sí. cuando uno tiene la energía de casa o ocupa una casa que es muy opuesta al signo que uno tiene, yo creo que igual no es tan fácil, aunque uno dice, bueno, las respuestas están en el signo. Mm, La demanda de la casa, yo vengo observando todo el proceso de que partí aquí en esta escuela y bueno, yo el otro día lo decía, sí, a mí me ha encantado este sistema porque siento que tiene un nivel de precisión en la mirada, ¿no es cierto?, psicológica de uno extraordinaria, que yo creo que ningún otro método o ninguna otra forma de mirar lo tiene. mm. Eh, pero hay cosas que, bueno, seguramente me falta todavía mucho por aprender y que todavía las respuestas ansiosamente las espero. Y que eso me lo va a dar solamente el aprendizaje, el avance de estudiar. Pero es difícil de pronto asumirse tal cual Mm, uno, con lo que uno trae sí, y, y convivir en esas casas, digamos, con esa Ujú. fuerza tan opuesta. sí, Eso se trae mucho Sí, estrés sí, también. sí. sí. Es tremendo, entonces igual, y que a veces, como decíamos el otro día en el taller anterior con Patricia, el del domingo, el del sábado, a veces es una sensación de uno, Mm. pero Es que también a veces es uno doble mismo. eso, ¿no? Porque por un lado, en lo personal, ¿no? Yo pienso de que nosotros también nos autoengañamos en este proceso. Por eso es que es un proceso, ¿me entiendes? Es decir, de repente yo puedo decir, en realidad yo tengo mucha fuerza y no la estoy ocupando. Y a lo mejor no tengo tanta fuerza. No sé si me entiende. Mm. O al contrario, decir, yo no tengo fuerza aquí. Y en realidad sí la tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque es complejo, ¿no? Porque son muchas las cosas que hay que mirar simultáneamente. Entonces, Sí. cuando en realidad no es una frase mía, es una frase de Hoover, el problema se produce en las casas y se soluciona en los signos. ¿Por qué? Porque en las casas es el único lugar donde tú puedes actuar, donde tú interaccionas con el mundo. En las casas tú tienes percepciones del mundo, ¿no es cierto? Y tú puedes actuar, tú puedes recibir, tú puedes dar, etcétera. Pero yo no puedo resolverlo solo en la casa, pero tengo que tomarla en consideración. Entonces, de alguna manera, es como que yo necesito
bueno, la manera como yo lo pongo como ejemplo a lo mejor es un poco bruta, ¿no? Pero es como que la casa representa una suerte, digamos, de cárcel o una suerte, digamos, de lugar, de una condición que yo no puedo evitar. Por lo tanto, no se trata de ir a los signos sin mirar la casa, sino que de alguna manera yo tengo que aceptar la condición que tengo. Y la condición es que yo estoy en la casa X y en un PR, por ejemplo, o en un, ¿cómo se llama? En un estrés terrible, que no puedo salir de ahí, tengo un signo que me pide algo, que tiene una exigencia, una necesidad, con un cierto nivel, dependiendo de la fuerza, etcétera, ¿no? Con una cierta necesidad. Y luego tengo una casa que me está pidiendo una cosa diferente y me está acortando, me está cortando alas o me está dando alas. En cualquiera de los casos es un problema, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la manera, como una buena costurera, de enanchar un poquito el cuento, de achicar un poquito, de a poquito, en un proceso. Ahí nuevamente uso la palabra proceso. Entonces, no es que yo pueda dar una respuesta como una receta, una solución. Esta es la solución. No, es complejo, ¿no? Por ejemplo, Patricia ponía atención también de que su Marte es azul. Entonces, al ser azul, le da unas ciertas características, porque eso significa que de alguna manera es un Marte igual calmo, ¿no? No es un Marte que necesite tanto expresarse, ¿no? Entonces hay una combinación ahí. Y luego está en un signo hablador, ¿no? De comunicación. Entonces va a querer expresarse quizás a través de ciertas formas que Géminis le va a proponer, pero vive en el sótano de la casa. Entonces va a tener que abrir una ventanita, va a tener que buscar la manera de que en el sótano ella pueda, es como cuando tú cultivas algo en un lugar, me hizo acordar de la película Tacones Lejanos, que, tú, que viven en un sótano, ¿no? Y tienen unas ventanitas, pero Mm. es un sótano precioso, es decir, está muy decoradito, tiene luz, buscaron la manera de que entre luz. Eso es un poco, de eso un poco se trata, es como que yo la condición que tengo, que es la casa, voy a buscar la manera de poner mi sustancia ahí, porque el signo tiene que ver con la sustancia que yo tengo, es mío, es propio. No puedo decir no existe, es mi sustancia. Entonces, no sé, voy a poner luces, voy a abrir las ventanas, voy a poner unos espejos que reflejen la luz que viene de afuera, me las arreglaré. Pero adentro, no voy a salir afuera porque no puedo, no tengo esa condición. Si yo trabajo bien, la gente va a sentir el calorcito que viene del sótano. La gente va a sentir la luz. No saben de dónde viene, viene de ahí adentro. En ese sentido es el cultivo. Entonces significa que te adecuaste al lugar. Ahora, si me preguntas que eso sí es difícil, es recontra difícil. Es nuestro esfuerzo, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Pero el hecho de tener, por ejemplo, como yo hablo un poco como de verlo como un ideal, ¿no? Para allá voy. Mm, Esa ujú, búsqueda, eso ya me calma un poco. Y sí. definitivamente me baja los decibeles, ¿no? Estoy un poco más tranquila. Busco técnicas para quedarme en casa tejiendo, ¿no? Ujú. Una cosita que pensé es como que las casas nos condicionan, pero no estamos obligados. Podemos elegir en algún momento con, como dice la Patti, autoobservándonos, viendo cómo funcionamos, eligiendo. No siempre, o sea, la casa es como tú dices, ya estamos en esa casa, vivimos en esa casa, pero no estamos obligados a, bueno, nos tenemos que mantener en esa casa. Ese es Estamos el tema. obligados a Entonces hay mantenernos una en esa condición. casa. Lo que pasa es que la Claro. diferencia tiene que ver con la actitud, creo Mm, yo.
Es decir, Mm, que mires la casa no como una cárcel, Eso. que no la veas como algo terrible, sino que digas, ah, esto es lo que me tocó, a ver qué hago con sí, esto. Sí. Es lo Y mismo que hacer lo sacarse mejor que se partido. puede. Mm. ¿Viste cuando hablamos del tema del aboloco que dice que la belleza es actitud? Eso mismo. Tiene que Sí. ver con la actitud que tú pones frente a la situación que vives, pero la reconoces. No dice, Mm. ay, no, yo no soy así. Mm. Y te inventas una historia. No, es tu condición. Es mm, como, por ejemplo, el tema de Es como la el aspecto, película de, perdón, es como la película de La vida es bella, un poco, como la vida es que bella, claro, que por la ejemplo, persona ¿no? estaba obligada a estar ahí, pero veía le mostraba al niño lo más bonito para que él viera como que la vida es bella, La vida es desde el bella lugar de que todas estaba. maneras. Y bueno, y es cuestión de leerse a Víctor Frank y la vida es bella. Es Sí. decir, es como la mirada que tú tienes sobre tu condición de vida. Hay eh, tremendas biografías, como la de Nelson Mandela, por ejemplo, que es alguien conocido, pero no es el único que se ha cultivado a sí mismo en la cárcel. Ahí ya a esa cárcel es la que yo me refería en todo caso, ¿no? A esos barrotes que tú, que transformas tu condición de vida y sigues estando en la cárcel. mm, Y luego te sales de la cárcel y eres presidente de la República. Es decir, el brillo, ese brillito del que yo hablaba, surgió del sótano, ¿no? mm, Entonces tiene que ver con tu actitud, con cómo vives tu condición de vida. Yo quería nombrar también, por ejemplo, el tema justamente de el aspecto físico. Es un ejemplo muy bueno porque resulta que yo en mi cocina, ustedes que me conocen, los que me conocen en vivo, yo soy bastante baja, ¿no? Entonces yo lo que hice es que tengo una tarima en la cocina para estar más cómoda cocinando. Eso lo aprendí de una cocinera que dijo de que la mesa de la cocina para una cocinera tiene que estar en la altura correcta. Entonces yo le pedí al maestro que me hiciera una tarima. Y ahí, y bueno, tengo otros banquitos y qué sé yo. Entonces yo siempre pensaba, claro, mi condición de vida es esta. Entonces yo pero no me voy a quedar ahí, ¿no es cierto?, cocinando con las manos arriba. No, es ridículo, absurdo. Me hago una tarima y estoy re cómoda. Mi cocina es Mm. fantástica. Y la gente que entra a mi cocina se tropieza con mi tarima y muchas veces 3 metros más grandes que yo se caramba arriba de mi tarima y a mí me dejan abajo, yo las bajo. Es mi tarima. Es como la condición de vida que tienes, ¿no? Yo no me voy a inventar, no voy a andar con unos tacos enormes que son muy incómodos. No, no, es la vida que tengo nomás, po. Está bien, digamos, no, no. Y es una condición también, ¿ves? El ujú, color de piel, el color de ojos, la forma de tu nariz, las manos, la voz que tienes, todas mm, esas también son condiciones. Y tú vives con esas condiciones. Y entonces, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero eso no significa que tú menosprecies lo que hay, sino que usas tu herramienta. Esta es la herramienta que Dios me dio. Entonces, es otra manera de verlo, ¿no? Pero también tiene que ver con eso. O una enfermedad, por ejemplo, o algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto?, física, alguna deficiencia, comillas, física, por ejemplo. O el hecho mm. de los lentes, o los ojos prestados, digamos, ¿cómo se llaman? Los ojos Los prestados, ¿cómo se llaman? implantes. ¿Implantes de Lentes de Ah, contacto. no. ¿Los lentes de contacto? Los lentes de contacto, sí. Lo que sea, digamos. Y tú te las arreglas como sea, ¿no? Para poder ver mejor. O la Sí. vejez, qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Sí, Claro. siempre la actitud en realidad. Es como Entonces, vivir de la mejor forma dentro de esa casa sin perderte, sin perder la esencia de uno. sin Mm, perderte tú, qué bonito, eso es, sin perderte mm, tú. Y eso mm, es un esfuerzo que te toma la mm. vida entera. Y Sí. eso es otro tema que yo creo que no hay que perder de vista, ¿no?
es que nosotros no podemos, no vamos a tener respuestas fáciles, porque es el proceso de la vida misma. Entonces, uno siempre, mi respuesta, ¿no? Disculpe las molestias, estamos en construcción. Proceso eterno. Es un acto de mucha sabiduría también y conectarse con el dolor, porque para poder realmente crecer y madurar hay que traspasarlo y entender qué es lo que se vivió y aceptación y hay muchos ingredientes. Son muchos los ingredientes, sí. Para llegar a llegar al otro lado, de alguna forma, hay que atravesar todas las cruces también. Para mí Sí. fue súper importante, no he podido estar, pero la última de mi entender mi Mercurio en algún momento y Ah, mi Saturno, que fue como, ah, ya, con razón. Entonces fue como una parte aliviadora y otra parte así como un pequeño duelo, de alguna forma. Mm, Sí, mm, ¿cierto? sí, Se vive eso, sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. un pequeño, de alguna forma, un duelo, una cosa así como, ah, ya, y como una compasión, me moví en un lado compasivo de mi niña interna, de Sí. ya, ok, aceptación es lo que hay que masticar, calma, como aprender a navegar con el proceso que nos mandaron a encarnar a cada uno en este Sí. planeta. Sí, Mm. eso. Sí, sí, Sí. es como, sí, es una aceptación, yo creo, ¿no? Y esa aceptación es la que yo creo que nos permite la transformación, que no hay camino fácil, pero No, eso no significa que esté, porque también los dolores es como con el tiempo tú los aprendes a llevar también, ¿no? así es. Duele, claro, entonces Vamos, claro. lloro, hago lo que tengo que hacer si me duele algo, ¿no? Pero estoy ahí, estoy presente de alguna manera, digamos, no me hundo así y termino conmigo, ¿no? Sino que, Por algo, Pat, por algo, Anita, también los que estamos acá de alguna forma buscamos esto y nos encontramos en esto, porque no es, de alguna forma, no es para cualquiera. O sea, como que digo, wow, debería haber mucha más gente entendiendo más de lo que se vive y conociéndose. Pero es sí. para valientes todo el tiempo, no llegar y... Sí, Sí, mi sensación, o sea, es mía. Creo que es para Sí, valiente igual. Sí. Los sí, guerreros ahí, somos todos guerreros. Aquí, sí. sí. Eso. ¿Y tú, Claudio, qué opináis? Siempre le pregunto algo al está Claudio. calladito ahí, está calladito. No quiero mirar ese Claudio. Hola, ¿me escucha? Hola. Muy bien. Sí, no muy bien en realidad. Tenéis que acercarte más al ¿Por micrófono, ahí? yo Más creo. cerca. Mm. ¿Por ahí? ¿Sí? Bajito, bajito. Sí. Ah, es que estoy con el celular, no sé qué Ahí onda. sí, ahí sí. A esa ¿Sí? altura sí. Sí, a mí me gusta la perspectiva de que la encarnación le elige el alma, ¿no? O sea, uno mismo. ¿Por qué elige esa encarnación? Porque hablando en el lenguaje astrológico, ese sistema de cajas te va a traer el problema que tienes que solucionar. O sea, de alguna forma todo lo que elegiste, todo ese sistema de casa, todo donde están los planetas, ¿sí? La disposición, todo eso te va a llevar de algún modo al problema que tienes que solucionar. Y si no, va a quedar por otra alternativa. Y para otra y para la otra. Sí. Hay Fíjate que que, hacerse cargo ahora. fíjate que eso que dice el Varios- Claudio es algo que tenía que ver con lo que la pregunta de la Patricia Larosa hace un rato atrás, que se me fue, que es em, que de alguna manera el sistema de casa funciona como un desafío de tu vida. Y es un desafío que mientras más grande sea el desafío, da una tensión que te obliga a que tú crezcas. Mm. Claro. O me muero o crezco, una de dos. Porque
porque te provoca. Cuando la tensión no es tan grande, entonces no existe ese mismo ímpetu, puede existir en otro lado de la carta, pero ahí no existe esa cosa de decir, tengo que resolver este asunto porque si no, hasta ahí no más llego. Yes. O sea, es como las encarnaciones del Buda, ¿no? La primera vez que sale del palacio, el papá le monta el palacio afuera. No sé si conocen la historia, pero como que se da cuenta de que vive en un mundo que no es real, o algo así, y pide salir. Entonces el papá planea, le dice a los súbditos que le oculten el mundo, que saquen a los enfermos, que saquen a los pobres, qué sé yo. Entonces va como de a poco, como haciendo a un lado y viendo lo que por él mismo el sistema de casas que eligió. Pero tiene Mm, que hacer el esfuerzo de saltarse al papá, de saltarse un montón de cosas que él mismo también la eligió. Y después de las sucesivas encarnaciones se va dando cuenta de lo que la encarnación anterior le presentaba, y así hasta el final cuando llega a hablar. Entonces, bonito ese pensar el proceso también, no solo en la vida, en esta vida, sino que con esa amplitud de las encarnaciones, mm, ¿no? Que van a mm, venir otros sistemas de casa y que tu mamá después va a ser tu hijo y te empieza como que los actores siempre tienen roles distintos. Es mm, como esa sensación de que te encuentras con alguien que lo conoces, pero no sabes de dónde. mm, Entonces eso como que te, te está llegando como, no sé, en una espiral, ¿no? Una espiral. Pero es un largo plazo que no es el tiempo humano, digamos. No. Las, Mm. ro- las rocas pasan millones de años para pasar de un estado a otro. mm, Entonces ese tiempo en una vida no se alcanza a comprender. Por eso yo creo que la perspectiva de las encarnaciones está también un poco suelta la presión. Esa presión que uno de repente siente en la vida, mm, suelta porque finalmente, claro, me pasan muchas cosas, pero hay más tiempo, hay mucho más Mm. tiempo. sí, sí. La sensación de que me falta vida para terminarme. En eso Hay pensaba varias yo veces. los otros días, que Ajá. me falta vida. ¿Por qué ahora se me ocurrió estudiar y a la edad que tengo, ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? Porque habría tenido más tiempo por delante, pero vaya a saber uno, capaz que me hubiera muerto antes. Así es que los tiempos deben estar precisos. Pero en ese sentido que dice Claudio, es que a mí me parece que cuando yo logro comprender algunas cosas que son mías y que me doy cuenta que tengo que trabajarlas, entonces también existe esa imagen como, como ideal al cual alcanzar. Y aunque no lo alcance en esta vida, es posible que entre vidas Dios se apiade de mí y me dé una enseñadita y entonces, lo digo en serio, eventualmente no de esa manera, ¿no? Pero en el proceso espiritual entre vidas, esa aspiración tiene que responderme algo también, porque hay un esfuerzo que vas hacia ese lugar. Entonces, más allá que lo alcances, yo tengo la sensación de que es em, el puro, el querer, ¿no? Esa voluntad, ese querer llegar a mejorarte, ¿no? Un poco, qué sé yo, l- la, la personalidad, mejorar, ¿no? Como persona, integrar la Persona. personalidad, Mm. etcétera, hacerte más sano, ¿no? Como ser humano. Esa aspiración ya es parte del camino, ¿no? De hecho, una gran parte del camino. Así que, bueno, y se supone que mientras más vieja o viejo seas, de alguna manera hay muchas cosas que ya no las alcanzas a hacer acá definitivamente, pero tampoco te puedes rendir. No, Vamos que se puede.
con la lucecita ahí en el sótano. Sí. Bueno, chicos, no sé si tienen más preguntas, más comentarios. Yo quería Fue muy darles, entretenida la conversación. quería darles las gracias y nos vemos pronto. Así que sí, Con tengo usted harto que tenemos, poner. sí, tiene harto que ponerte al día. De El verdad. sábado tenemos la clase, ¿no? De día entero. Yo quería hacer una cosita, una pequeña cosita que puede ser interesante de verla ahora. Es chiquitita, pero me quedé pensando en la imagen que puso la Patricia de la casa, del patio delantero, la casa y el patio trasero. Se me ocurre que más que patio trasero, es como el patio compartido. Mm, ¿Sabes por qué? Es que se me ocurrió ahora. ujú. Porque eh, Tiene puertecita. Tiene que el puertecita. patio compartido te provoca estrés. Porque tú no podías, es Mm, como el quincho compartido de los departamentos modernos que tienen quinchos ujú. o Los piscinas condominios. compartidas. Piscina propia. Tú estás solita en tu casa, te metías a la piscina con o sin traje de baño, ningún problema. Vas a la piscina compartida y primero nos vamos a depilar. Después vamos a escoger el traje de baño correcto, etcétera. Vaya estresado, ¿no? No es lo mismo. Entonces a mí se me ocurre de que no es patio trasero, sino que patio compartido. Porque hay una cosa muy importante de la zona mutable de las casas y que es el estrés. Y que es compartido. Entonces Claro. compartes con el otro, ¿no? Entonces, y eso te provoca estrés, porque estás ahí que no podías ocuparte de tus cosas. Tienes que ocuparte también de lo otro. Mm, sí, ¿Cierto? sí, me resuena mucho. Claro, porque ahí al ser compartido, entra también la energía, podríamos decir, de la otra casa, pues. Entonces como que se mezclaran. Sí, sí, Mm, sí. Porque en el patio trasero ponís una buena tapia y un techo, lo que sea, y te bañáis tranquila. claro. Analogías. Pero acá En- no me dejan, no me dejan poner eso. Oye, el próximo conversatorio, o sea, ¿alguno de ustedes se acuerda cuándo es? ¿Se acuerdan? ¿Se Ah, acuerdan? yo lo tenía anotado, pero ¿Y a quién le mm, toca? ¿Claudio? ¿A ti o a la Irene? A mí, ¿Es el tuyo? el mío me toca, es el 6 no, el 6 lunes 6 de 6 de noviembre. noviembre, sí, ¿verdad? Ah, el 6 de ¿Cuándo? noviembre te toca a ti, Claudio. ¿Qué es lo que vas a hablar? Cuéntanos. Tabla de planetas. Tabla de planetas. Tabla de planetas. Perfecto. Ya, para que lo anoten, chicas, el 6 de noviembre a las 20:30 tenemos cita con el Claudio y vamos a conversar. Se agradece, ¿eh? Se agradece. Después de toda la presión de las casas, vamos a los personales al final. Ahí va un poquito de presión. Bueno, el Claudio ahí nos va ¿cómo se llama? A instruir. Esa es la palabra. Oye, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Fuimos Sí, muchas poquitos, gracias. pero estuvo muy interesante todo lo que se conversó. Así Muchas que gracias. muchas gracias por estar. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. chao, gracias. Chao. Chao, que Chao, estén chao. Para bien. todos, gracias. Buenas Chao. noches, cuídense.